Bueno, vamos a hacer el ejercicio 10 de la guía. El que estamos viendo ahí no tiene ninguna particularidad respecto a otros que vimos, salvo que es una función cuasilineal que sí lleva a una función de utilidad cuasilineal que lleva a cierto tipo de particularidad en la solución, digamos. Así que vamos a ver solo eso. Eh, el punto A nos pide que obtengamos la tasa marginal de sustitución. Y el punto B nos dice, supone que el precio de Y es 1 y el precio de X es mayor a 0. Si el ingreso del consumidor es M, obtenga la cesta óptima en términos de M y P. Cuidado, deben incluirse casos en que el ingreso sea alto y casos en que el ingreso sea bajo en términos relativos. Vamos a hacer una copia de la función de utilidad y el resto va a ser resolver el problema en sí, digamos. Entonces, se tendría que ver mi pantalla. Entonces tenemos la función de utilidad que tiene un medio más I. No me equivoco, era así. Sí. Función de utilidad cuasilineal. Fíjense, este componente no es lineal, pero este sí es un componente lineal. Primer comentario respecto a esta función de utilidad es que las curvas de indiferencia van a ser traslaciones verticales. Uf, qué feo se ve eso. Traslaciones verticales unas de otras, digamos. ¿Qué significa traslaciones verticales? Que en un valor arbitrario que tomamos de manera vertical, las tasas marginales de sustitución van a ser iguales, es decir, como que son traslaciones verticales, una curva de indiferencia de la otra, y la tasa marginal de sustitución no depende del nivel de I, concretamente. Eso lo vamos a ver ya, de hecho lo podemos calcular. Nosotros el primer punto nos pide calcular la tasa marginal de sustitución. No sé si dije sustitución técnica de recién. Tasa marginal de sustitución. Entonces, vamos a hacer la derivada, vamos a usar esta definición, ¿no? Y la tasa marginal de sustitución va a ser igual a un medio. Bueno, vamos a hacerlo acá abajo. Un medio x a la menos un medio sobre 1, porque la utilidad marginal del bien I, estoy mezclando ahí 1 y 2, ¿no? Pero el bien I es 1, entonces esto nos va a quedar 1 sobre 2 x a la 1 medio. Esta va a ser la tasa marginal de sustitución, negativo de la tasa marginal de sustitución para ser más exactos, ¿no? Entonces, fíjense que no depende de Y, o sea, solo depende de la cantidad de X, por eso va a variar a lo largo del eje X, pero no va a variar a lo largo del eje Y. Nosotros podemos para resolver este problema, podemos construir el lagrangiano al que estamos acostumbrados, que en este caso va a llevar un poco a confusión, pero lo podemos hacer. X. Vamos a llamarle a precio de X simplemente precio y vamos a normalizar en 1 el precio de Y. Entonces esto nos va a quedar así. Tal como nos dice la consigna, ¿no? Entonces, la condición de primer orden, las condiciones de primer orden van a ser
la derivada de Lagrangiana con respecto a x es igual a un medio, x a la menos un medio, menos lambda por p igual a cero, y lambda, la derivada de Lagrangiana con respecto a y, que es uno menos lambda igual a cero. Fíjense que acá nosotros ya podemos usar esto para reemplazar lambda acá igual a uno y nos va a quedar, o lo que solemos hacer en otros casos más generales, que es Lx sobre Li, eh, luego de pasar estos miembros hacia el otro lado del signo igual, es lo mismo, digamos, en pocas palabras nos va a quedar que 1 sobre 2x a la 1 medio va a ser igual a 1 sobre p, que es el precio, y fíjense que todavía no usamos la restricción presupuestaria, pero ya podemos llegar a una expresión a la marshalliana de x, en este caso con un poquito de... No sé por qué puse p en el denominador, si va en el numerador, p sobre 1 sería acá. Y nos quedaría entonces x, la demanda marshalliana, igual a 1 sobre 2p, todo esto elevado al cuadrado, eh, porque tenemos esto a la 1 medio acá, ¿no? Esa es la marshalliana, entonces nos queda, vamos a mejorarla un poquito, vamos a poner el cuadrado ese y nos queda 1 sobre 4p al cuadrado. Esta es la demanda marshalliana, sin siquiera utilizar la restricción presupuestaria, lo que es bien raro, digamos, porque no sabemos si el presupuesto nos va a alcanzar para comprar esto. ¿Cómo sabemos que la X marshalliana multiplicado por el precio, el gasto óptimo en este bien, que va a ser igual a 1 sobre 4p al cuadrado por p, o lo que es lo mismo, 1 sobre 4p? ¿Cómo sabemos que esto es menor o igual a m? ¿Cómo sabemos que nos alcanza la plata para comprar? No lo sabemos. Entonces, ese es el problema en términos geométricos de las funciones de utilidad cuasilineal, que al ser traslaciones verticales de una función, se le ve fea esa, pero de una función, puede tranquilamente darse el caso que la tangencia se dé en el cuadrante negativo, digamos. Puede ser que este bien, esta cantidad óptima de la que estamos hablando acá, xm, se dé en el cuadrante negativo, la condición de tangencia se dé en el cuadrante negativo, y en otra palabra no nos alcance para pagar esa cantidad de x, y por ende el consumidor termine eligiendo una, un máximo de esquina, sí, un óptimo de esquina, digamos, que en este caso se daría en este punto de acá, ¿no? Este sería el óptimo en este caso, vamos a llamarle xm', esa sería la demanda marshalliana. Ahí, es decir, me gastaría toda mi renta en el bien X, y el bien Y, fíjense, sería igual a cero, porque acá el bien Y, la demanda del bien Y sería igual a cero. Entonces, el problema con las cuasilineales es que no nos da una sola marshalliana, sino que la marshalliana, en lugar de ser una función, es una correspondencia, y nos da dos escenarios. Cuando M, la demanda marshalliana entonces completa sería
cuando M es mayor o igual que 1/4P, que es este caso de acá, entonces sí podemos hacer uso de la Marshalliana y podemos decir que la Marshalliana es igual a la que habíamos encontrado antes. 1/4P². Pero si la Marshalliana, si mi renta es menor a 1/4P, lo que yo voy a hacer es gastarme todo en el bien X, que es este caso de acá. Por ende, la Marshalliana va a ser M dividido P. Eso es lo que me voy a gastar eh, en el bien X. Entonces ahí hallamos la Marshalliana de X, que tiene dos pedazos. Una cuando X es mayor o igual, cuando M, la renta es mayor o igual a cierto valor, y otro tramo cuando M es menor a ese valor. Con lo cual, la demanda marshalliana de I va a ser recíproca a eso, digamos, cuando, fíjense que cuando M, fíjate ahí, cuando M sea mayor o igual a este valor paramétrico, este individuo va a gastar en I todo lo que sobre después de comprar X. Entonces la marshalliana va a ser igual a, acuérdense que acá el precio del bien I es 1, así que no tenemos que preocuparnos por eso. Va a ser M menos lo que me gaste en X, que es esto, X por P. Vamos a eliminar un poquito esto, vamos a limpiar. X por P, y X sabemos que es 1/4P² por P, entonces la marshalliana va a ser M menos 1/4P². Ese es en un tramo. En un tramo la demanda iba a ser esta. Y en el otro tramo, cuando M sea menor a 1/4P, la demanda de I va a ser cero, porque no va a demandar nada, se va a gastar toda su renta en el bien X. Entonces I será igual a cero. Entonces vamos a tener eh, dos tramos de las demandas marshallianas, dependiendo de si la renta alcanza o no para comprar esa cantidad óptima que a esos precios le gustaría tener a nuestro consumidor. Eso es todo.